Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, quien aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Voy a compartir con ustedes la cámara para que ustedes puedan leer conmigo juntas. Bueno, seguimos. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminúyele tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él le dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Versículo 6. Entonces Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejaréis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, respondiéndole buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciéndome: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú, disminuyendo algo, así le hablarás: el menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa a David. Entonces Israel se fue a su tienda. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Bien, vamos a leer hasta el versículo 16. Yo creo que muchos hemos leído esta historia y hoy vamos, como vuelvo y repito, vamos a hablar acerca del valor de un buen consejo. Yo voy a empezar leyendo lo que dice Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 12:15. El necio dice que su camino es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Esta es una historia que nos narra acerca de las 12 tribus de Israel en el reinado de David y de Salomón, y ahora en este turno el hijo de Salomón llamado Roboam. Su padre había muerto. Estoy resumiendo un poco la historia, ¿no? Padre de Salomón, el rey Salomón había muerto,
Y en sus últimos años, el rey Salomón había castigado al pueblo con dura servidumbre y lo había agravado con muchos impuestos. Y estas cosas permitieron que el pueblo se sintiera incómodo por esta situación, y ahora asciende Roboam al trono y el pueblo se reúne en un lugar llamado Siquén, un lugar al norte de Judá, la capital del imperio, Jerusalén. Se reúne en esa ciudad llamada Siquén, y todos se congregan ahí, las 12 tribus. Hay un personaje que aparece que se llama Jeroboam. Anteriormente Jeroboam era un servidor de Salomón, se había rebelado, era de la tribu de Efraín, él era hermano de Efraín, de la tribu esa de Efraín, de Manasés, y él se había rebelado contra la opresión injusta que había hecho el rey Salomón a todos sus conciudadanos en sus últimos años, ¿no? Era a través de que Salomón había sido un rey que había tenido tanta concubina, y muchas de esas mujeres lo llevaron incluso a pecar, creando la creación de adoración a los ídolos. Y entonces Roboam se reúne Roboam, el rey, se reúne en esta ciudad llamada Siquén, y todo el pueblo eligen a Jeroboam, aquel que se había rebelado contra Salomón y había huido a Egipto. Luego de que Salomón muere, los de las 10 tribus, de las 12 tribus reunidos, lo mandan a llamar y lo nombran en una forma para que él fuera e hiciera la petición al nuevo monarca, al rey. Y las 12 tribus lo nombran. Esta es la petición que él le hace al pueblo, ¿no era? Él le pide que bajara los impuestos y tuviera un poco de ese yugo que presionaba al pueblo y lo hacía las situaciones difíciles. Esa fue la petición que le pidieron a Jeroboam, que fuera el portavoz, la persona que intercediera entre el rey y el pueblo de las 12 tribus. Y entonces, cuando él hace esta petición al rey Roboam, el rey Roboam le dice: bueno, regresa después de 3 días y yo te voy a contestar tu petición, que el pueblo está pidiendo de que baje el yugo, baje los impuestos y las cargas que nos han impuesto tus padres. Pero antes de eso, el mismo Jeroboam le dijo al rey que si él hacía eso, el pueblo le iba a servir con mucho gusto. Recordemos que antes, en la huida a Egipto, a Jeroboam, el profeta Ahías, le había profetizado o cogió un manto que él tenía y lo rompió en 12 y le dio 10 de esos mantos y le dijo: Dios va a permitir que tú gobiernes 10 tribus de las 12. En el exilio, cuando él fue exiliado por Salomón, huyendo de Salomón, él llega a Egipto. Ahora él regresa, pero regresa con una intención muy diferente, con una intención de mediar entre el rey y el pueblo. Y luego que todo esto pasa, y pasan los días, el rey Roboam va a su consejero, aquellos consejeros que habían conocido a Salomón y que estuvieron con Salomón en aquellas promesas que Dios había cumplido con Salomón de darle sabiduría. Luego Salomón tiene esos consejeros, y esos mismos consejeros, Roboam, el nuevo monarca, va y le pide a ellos consejos. Y aquellos consejeros le dicen a Roboam que sea flexible, que sea humilde, que le conteste con una contestación
de acuerdo a la necesidad del pueblo, porque Salomón fue justo cuando reinó, hizo muchas cosas buenas, pero ya al final de su reinado hizo esta situación complicada en la cual estaba involucrada la rebelión, porque de esto dependía si el pueblo se mantenía unido o todos se rebelaban. Y entonces esta situación del Consejo de los Ancianos parece que como que no cayó muy bien al nuevo monarca. Y entonces él va y busca entre los jóvenes que se habían criado con él, él va y busca consejo. Y estos jóvenes le dan un consejo, dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyendo algo así le habrás. Y empieza a decirle: el menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, miren lo que le dice: ahora mi padre, los jóvenes aconsejando al rey, ahora mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo voy a añadir a vuestro yugo. Le están aconsejando al rey que le ponga más peso a lo que ya el rey Salomón había puesto. Mi padre os castigó con azote, yo lo voy a castigar a ustedes con escorpiones. Y luego de pasado aquellos 3 días, Jeroboam regresa con el pueblo, todo el pueblo se reúne nuevamente en Siquén, y el rey, en una actitud difícil, prepotente, arrogante, porque todo mal consejo siempre va en una actitud de intolerancia, de impaciencia, y este rey viene y le informa, ¿no era?, cuáles eran sus planes de darle un consejo duro, un consejo difícil, más difícil de que Salomón había impuesto. Y desde ahí empieza una nueva situación de desunión. 10 tribus se desunen y nombran a este nuevo hombre llamado Jeroboam como su líder, como su rey. Y empieza una situación difícil para el reino de Israel, conocido mucho por nosotros como el reino del norte, constituido por 10 reinos, y el reino del sur por el rey Jeroboam, que se quedó en la capital de Jerusalén, Judá, y la tribu de Benjamín, que fueron sus acompañantes. Ellos constituyeron las 2 tribus que gobernó sobre Roboam. Y entonces vemos esta situación de que un mal consejo provoca, en vez de provocar una unión, buscar un buen consejo, el mal consejo lo que provoca es la desunión. Entonces en nuestras iglesias, en nuestras ciudades, en nuestros países, los malos consejos, eso es lo que provocan división. Un buen gobernante siempre debe estar en una situación de buscar lo mejor para su pueblo, no cargarlo de impuestos, no cargarlo de yugo, no cargarlo de tantas incomodidades como sucedió en este caso, y se forman las desuniones dentro de las sociedades, como lo vemos en esta historia y como lo vemos en nuestros días, como lo vemos aún en nuestras iglesias, cuando muchas veces se toman decisiones muy duras, muy difíciles. Yo he oído personas que dicen: aquí mando yo y aquí se dice lo que yo ordeno. Yo creo que siempre debe haber un consenso de parte de Dios para dar un buen consejo. Por eso yo creo que cuando damos un consejo, sin obtener el consejo sabio de parte de Dios, cuando damos un buen consejo de esa manera, teniendo el consejo de parte de Dios, entonces vamos a tener luces, y ese consejo nos va a dar como resultado, nos va a dar buenos resultados. La gente se va a sentir cómoda, aunque muchas veces no vamos a que todo el mundo se sienta conforme, porque siempre va a haber alguien que va a debatir en las aglomeraciones de personas los diferentes conceptos de opiniones. Muchas veces yo no he estado de acuerdo en muchas reuniones, yo tengo mi propio concepto de opinión,
Yo creo que los conceptos democráticos a veces son muy conflictivos y a veces por eso es que nosotros hoy en día vemos que nosotros tenemos gente que son dictadores, porque la democracia muchas veces se pide muchas opiniones y entonces para tomar un consenso entre todos es un problema. Pero déjeme decirle, amado hermano, cuando nosotros, a la luz de Dios, nosotros buscamos el consejo correcto, yo creo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros que todos nos sintamos conforme, aunque no sea lo que nosotros muchas veces queremos. Dios va a hacer que cada persona se sienta, no satisfecha tal vez, pero la gran mayoría se va a sentir satisfecha, porque el consejo cuando viene de parte de Dios, viene con la esperanza de que muchos van a ver el resultado del beneficio del buen consejo. Un buen consejo siempre trae beneficio. Yo en lo particular creo que cuando un buen consejo para hacer cualquier cosa en la obra o para hacer cualquier tipo de negocio, nosotros debemos evaluar 3 cosas muy importantes. Y yo siempre he visto que funcionan. Por ejemplo, para que algo pueda resultar bueno, primero yo tengo que tener una comunión, buscar el consejo de parte de Dios. Luego, el propósito del cual yo voy a realizar debe de sentirse de una manera de que la gran mayoría se sientan que lo que yo estoy haciendo va por la vía correcta. Si algo de esas 2 cosas, si por lo menos la segunda que estoy exponiendo, no está de acuerdo o hay diferencia entre el grupo, entonces son cosas que nosotros debemos de evaluar. O por ejemplo, si yo en un momento dado no estoy bien convencido de que eso que yo estoy tratando de realizar no va a tener un buen resultado, entonces nosotros debemos evaluar y buscarle una dirección. O por ejemplo, las personas que me rodean, mi familia, si mi familia no está de acuerdo muchas veces en lo que yo voy a realizar, entonces ahí hay un problema. Muchas veces, ¿qué me está indicando eso? De que eso no es la voluntad de Dios. Pero la mayoría de veces nosotros buscamos un consejero que nos diga a nosotros que opine, como muchas veces nosotros opinamos, y ese es el consejo que nosotros agarramos, porque esas son las personas que siempre tienen la misma opinión que nosotros, y la mayoría de veces nosotros no debemos de buscar ese tipo de consejos. Debemos de buscar una persona que sea equilibrada, una persona que no se parcialice. Muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones en un consejo, o vamos a disciplinar o vamos a tomar un asunto importante, muchas veces nosotros no tenemos que parcializarnos porque él es mi amigo o porque aquellos que van a ponerse en negocio son amigos de nosotros. No, nosotros tenemos que ser imparcial. Y muchas veces con las personas nosotros tenemos que oír la persona afectada y la persona que está exponiendo su queja, y no tomar a nuestra expensa malos consejos. En esta hora, mira, amado hermano, nosotros podíamos hablar de muchos consejos. Este consejo malo le costó a la nación de Israel la división de las 10 tribus, de las 12 tribus. 12 tribus del norte, 12 tribus del sur. Hermano, yo tengo un mapa aquí, quiero ver si lo puedo compartir con ustedes, si lo pueden ver. Aquí en pantalla ustedes pueden observar la tribu. Ustedes pueden ver cómo está la tribu de Aser, la tribu de Nefalí, la tribu de Isaacar, la tribu de Manasés, la tribu de... Esas eran las tribus que Josué, cuando conquistó la tierra prometida, dividió. Entonces, nosotros vemos cómo esas tribus estaban tan unidas, porque ese es el final de Dios. Mire, la unión, amado hermano, la unión no hace conquistar, la desunión resta. Hay muchas personas que dicen por ahí que Dios suma, pero el diablo siempre está por restar. Entonces nosotros no debemos caer en el juego de restar, nosotros debemos de sumar para el reino de los cielos.
Yo creo sinceramente, amado hermano, que Dios nos ha llamado a nosotros para tomar buenas decisiones. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, entonces, amado hermano, nosotros podemos dar buenos consejos. Yo creo que si nosotros damos buenos consejos, la gente se va a sentir cómoda, la gente nos va a ver como personas responsables, como personas equilibradas. Salomón tenía buenos consejeros, pero ya al final de su vida tomó malas decisiones y no quiso escuchar. Y todo aquel que no escuche un buen consejo, amado hermano, su vida va rumbo al escalabro. Por eso es que nosotros tenemos una sociedad distorsionada, porque los buenos consejos están. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es el mejor consejo que nosotros podamos tener para nuestro día. Y en esta mañana, mire, esta mañana es muy importante que nosotros veamos, mire lo que dice el perezoso en Proverbios 26, 16. El perezoso es más sabio que 7 que aconsejan. Mire, cuando yo leía esto, yo me decía, wow, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Por qué? Porque muchas veces al perezoso, por más que usted trate de hacerlo cambiar de su opinión, él siempre va a tener un consejo que no lo va a hacer cambiar de su forma de opinar, de su forma de pensar. Y por eso que usted ve que mucha gente no son buenas para aconsejar, siempre tienen un consejo. Miren, yo he hablado con personas que andan en las calles indigentes y ellos tienen su propia opinión. Tiene que ser Dios a través de un milagro para hacerlos cambiar, porque ellos ya tienen su opinión y nadie lo hace cambiar de su... Es más, yo creo que cada uno de nosotros debemos de tener nuestra propia opinión en cuanto a la palabra y que no nos traten de cambiar el consejo de Dios de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Mucha gente hoy anda opinando, hoy con esta cuestión del coronavirus. Mira, amados hermanos, hay tantas opiniones, que uno no sabe por qué camino tomar, pero ahí está el consejo de Dios. Veamos otro caso. La importancia de escuchar un buen consejo da como resultado luz. Si usted va a poner un negocio, amado hermano, busque a alguien que lo aconseje, que tenga una buena experiencia. Por ejemplo, en nosotros, por ejemplo, en los jóvenes, yo leí un caso de una joven que se iba a casar, una jovencita nueva, su primer matrimonio, y ella fue a buscar consejos a una mujer que ya tenía como 3 divorcios. ¿Usted cree que esa mujer, digo, yo no estoy dando que uno no pueda ir porque hay buenas personas que por mucho que hayan fracasado no pueden dar un consejo? Pero, amado hermano, dentro de ese ambiente del matrimonio, tal vez ella ha fracasado en 3 ocasiones, o la mujer samaritana. Yo me puedo preguntar cómo ella aconsejaba a las personas. Ella podía tener un sindicato para enseñarle a las mujeres cómo quitar los maridos ajenos. Esa mujer samaritana. Pero vemos que cuando el maestro viene y la aconseja, ella deja su mala vida. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida desordenada, el consejo que nosotros vamos a dar es un mal consejo. Usted se puede imaginar la mujer samaritana teniendo ahora, viviendo en nuestro día, una red, decir que yo voy a sacar un negocio de cómo usted quitar el marido ajeno. Esa mujer hubiera triunfado porque ella era una experta. Pero ¿qué dice el consejo de Dios? ¿Ah? Lo que Dios unió, no lo separe de nadie. Entonces, nosotros queremos oír muchas veces el consejo negativo. Nosotros queremos oír lo que está de acuerdo a nuestra opinión, a lo que nosotros pensamos, no muchas veces lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué la petición del nuevo rey a Roboam? ¿Por qué? ¿Por qué él pidió esa petición, amado? Porque era bueno bajar los tributos, amado hermano. Era bueno. Miren el caso de nuestro país. Era bueno que se hiciera una ley en la cual
los pagos que mucha gente no podían pagar porque perdieron su trabajo, porque su trabajo estaban suspendidos. El presidente anunció, bueno, hemos pactado con los bancos, hemos pactado con las cuestiones eléctricas, hemos pactado con las cuestiones móviles, todo eso estaba bien. Pero mientras que no haya algo escrito, todo queda en palabras. Y se aprobó la ley y eso es bueno, la gente se sintió cómoda porque hay algo ahora que lo respalda. Y eso era lo que el pueblo le estaba pidiendo al rey Roboam, que fuera un poco más tolerable y que le redujera los impuestos porque los impuestos muchas veces, ¿qué es lo que hace? No nos alcanza. Imagínense una persona que ganara el salario mínimo y cada vez los impuestos hacia arriba. No alcanza. Y muchas veces en las familias humildes hay una cantidad de personas y no alcanza. Entonces, es injusto muchas veces las cosas que hacen los gobernantes en oprimir al pueblo, en subyugarlo, y eso era lo que estaban pidiendo. Y los consejeros del rey, los más ancianos, le dijeron, mira, bájale los impuestos, mira, quítale el yugo pesado, las cargas esas de azotarlo en las construcciones, porque muchas veces tenían que trabajar hasta de gratis por un salario que tal vez no era el correcto. Y ellos le dicen, no, baja eso. Y los jóvenes que fueron, que dijeron, no, mira, dale azote. Si tu papá lo azotaba una vez, ahora azótalo 3 veces. Si tu papá le cobraba el 6% de impuestos, ahora cobra el 12% de impuestos. Oiga, uno se sentiría satisfecho así con un gobernante. Y empieza la rebelión, amado hermano. Cuando tú das un buen consejo, amado hermano, en nuestros hogares, amado hermano, si hay un mal consejo, ¿por qué usted cree que en muchos hogares los hijos se van de las casas? Porque muchas veces nosotros los padres, yo soy la autoridad de mi casa y entonces yo muchas veces, como soy el que manda en la casa, mi consejo es este y se tiene que cumplir. A veces yo tengo que escuchar y a veces yo tengo que perder o decir, bueno, yo me equivoqué, perdóname, para que las cosas puedan funcionar de acuerdo y haya una unidad, porque usted se puede imaginar una familia desunida, eso es terrible. Si esta nación se desunió por un mal consejo, amado hermano, ¿qué no podrá ser un mal consejo dentro de una amistad, dentro de una familia, dentro de una sociedad, dentro de un matrimonio? La Biblia dice que si dos no se ponen de acuerdo, ¿cómo andarán juntos, amado hermano? Y aquí en mi casa, muchas veces yo he tenido que ceder porque yo he querido imponer mi autoridad, que yo soy la cabeza. No, esto no se trata de que yo soy la cabeza. Esto se trata de escoger el buen consejo. Y mi esposa muchas veces también se le sale ese temple y entonces quiere imponerse y muchas veces cedemos para poder ganar. Si este rey hubiera cedido, amado hermano, hoy tal vez la historia hubiera sido diferente. Y quiero decir algo, amado hermano, amado hermano, amado amigo que me escucha, quiero decir algo. Mira, según algunos he oído o he leído en algunos estudios bíblicos que ya esto estaba profetizado. Sí, es verdad, el profeta Ahías había profetizado esto de que Israel se viera dividido, Jeroboam hubiera cogido 10 tribus y Roboam 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero, amado hermano, ya esto estaba profetizado y entonces algunos dicen, no, esto no podía cambiar. Mira, yo te quiero decir algo, amado hermano, el buen consejo cambia la cosa y bíblicamente yo se lo puedo probar, amado hermano. Miren, Dios manda a Jonás a destruir Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Se va para otro lado. Usted conoce la historia, pero Dios lo obliga a llegar a Nínive y predica. ¿Y qué hace la gente? Se arrepiente. Dios ya había decidido destruir. ¿Qué fue lo que hizo que cambió a Dios? Yo creo que Dios cambia. No, la actitud tuya, la actitud mía, el buen consejo mío, cambia muchas veces lo que Dios ha pensado hacer. Cuando Jonás predica y el pueblo se arrepiente, Dios dice, yo no voy a destruir este pueblo.
mira lo que ellos están haciendo, ellos se han arrepentido por el consejo de la palabra. ¿Ah? ¿Qué hizo Acab? Un rey malo, perverso. Dios le dice, mira, tú vas a morir. ¿Y qué hizo Acab? Entró en ayuno, se vistió de silicio, se arrepintió. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios al profeta Elías? Mira, mi siervo, se arrepintió. Bueno, yo no voy a hacer el mal que había pensado hacerle ahora, lo voy a hacer después de él. Dios, mire, si el rey Roboam hubiera hecho lo correcto, nunca se hubieran destruido la división de las 10 tribus. Mire, es más, después de esto, amado hermano, amado amigo, Israel fue siempre hacia el precipicio, porque las 10 tribus del norte, amado hermano, cayeron en la idolatría. Jeroboam buscó un lugar para que se adorara al Dios y creó ídolos y todas esas cosas, amado hermano, y cuando llegaron al poco a poco se fueron desintegrando, y entonces acá el rey Roboam con la tribu de Benjamín, que era una tribu muy importante, si la tribu de Benjamín se hubiera unido a las 10 tribus, el reino del sur o la capital de Jerusalén, Judá, amado hermano, hubiera desaparecido, porque esa era la tribu fuerte, la tribu de guerra. Ellos tenían un ejército poderoso. Yo no sé cómo hizo el rey Roboam para mantenerlos aliados, pero si tuvo un buen consejo para aliar a la tribu de Judá, ¿por qué no pudo aliar a las otras 10 tribus? Y luego, miren, como quiso imponer su poder, él hace lo siguiente: él manda a su tesorero que se llamaba Adorán, a que cobrara. Él hizo un intento por cobrar el impuesto o tratar de convencer a las otras 10 tribus de que pagaran los tributos y de que le sirvieran al reino. Y mataron a este personaje, a este funcionario recaudador de impuestos, a este ministro de Hacienda. Lo mataron las 10 tribus y el rey tuvo que salir huyendo en su carruaje porque la cosa estaba seria, amado hermano. Si él trató de cobrar los impuestos, ¿por qué no trató de buscar, de mediar con las 10 tribus? Mira, vamos a ser un poco flexibles, vamos a mejorar las cosas. Pero no, él buscó la parte difícil. Y cuando nosotros buscamos la parte difícil, amado hermano, siempre va a haber división. Seguimos, amado hermano, porque esta clase está interesante. Esta petición era importante, como lo dije, porque de ella dependía la unión de las 12 tribus. Y vemos la consecuencia de escuchar un mal consejo, amado hermano. Si yo aconsejo a mi hijo mal, créame que el resultado va a ser un problema. O va a fracasar mi hijo. Tengo que aconsejarlo bien. Y el mejor consejo que podemos darle a nuestra familia: sírvele a Jehová, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Yo no conocía al Señor, toda mi juventud la desperdicié, pero cuando yo oí el consejo de la palabra de Dios, y hay una de las cosas que a mí siempre me ha gustado citar: la Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces yo voy a absorber ese consejo para mí. Ese consejo tiene una condición: no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Toma ese consejo, vívelo para él. Eso es lo que tenemos que hacer, amado hermano. Oír el buen consejo. ¿Qué más podemos ver? Un buen consejo va acompañado de conocimiento. Si quieres conocer a una persona que te dé un buen consejo, busca a alguien que te dé que tenga un conocimiento de la palabra de Dios, que tenga esta cualidad, que tenga sensibilidad, amado hermano, que sea generoso, que tenga experiencia. Sí, yo no estoy diciendo, porque el consejo de los jóvenes a Roboam fue malo, yo no estoy diciendo que hay jóvenes que pueden aconsejar bien. Hay jóvenes, David, desde muy joven. Entonces, no tomemos una cosa y que no, porque yo he oído mucho, dicen, no, es que el consejo de los jóvenes es malo. No, yo muchas veces he oído, mire, por ejemplo, en estas cuestiones de las redes, mi hijo sabe más que yo, entonces yo tengo que oír el consejo de él, porque yo me voy a negar, no, que esto es así porque yo soy más viejo que tú. No,
Tenemos, amado hermano, que comprender que todos nos necesitamos. Pero las virtudes son muy importantes en el consejo, amado hermano. Tú puedes saber mucho del sistema, tú puedes saber muchas cosas en el mundo, pero si tú no eres generoso, si tú no eres sensible a las personas, entonces tú eres una persona propensa a dar un mal consejo. Mire, cuando yo empecé a trabajar en una compañía americana, mi maestro no le gustaba hablar, él no decía nada, pero yo le caí bien a él, ¿sabe por qué? Porque yo no le preguntaba nada tampoco. ¿Qué hacía yo? Yo miraba lo que él hacía. Y cuando a mí me tocaba hacer lo que él hacía, yo lo hacía como él lo hacía. Y él parece que observaba eso y me veía y empezó a hablarme y me decía, tú no eres como los otros. Tú no preguntas, pero tú observas. Y lo que yo hago, tú lo estás haciendo. Y es más, tú lo puedes hacer hasta mejor que yo. Mire lo que mi maestro me decía. Y llegó el momento, amado hermano, en que él me decía, mira, yo creo, como tu maestro, que tú me vas a enseñar a mí. Y en efecto, yo fui jefe hasta de él. Fíjese, para que usted vea cómo es la cuestión en esta cosa. Y me llevé muy bien con los demás. Y yo creo que, amado hermano, el maestro o el consejero, por ejemplo, un maestro, amado hermano, yo tenía una maestra en la escuela primaria y yo era bien irresponsable cuando yo era niño. Me acuerdo el nombre de la maestra mía, se llamaba Seña Pérez King. Y yo no iba mucho a la escuela, porque yo me iba a Calle Primera, había esos huevos mecánicos, yo me iba allá, así que me quedaba toda la semana y ya iba a mi casa. Y esa maestra me decía a mi mamá, si él fracasa, es porque yo no soy una buena maestra. Y ella me llevaba para su casa a recuperarme. Y claro, mi mamá me castigaba y usted sabe, yo tenía que obedecer y ya. Ese es el buen consejo. Mi mamá oía el buen consejo, yo oía el buen consejo. Si alguien fracasa, porque no sabemos explicar la cosa, porque muchas veces nos parcializamos en la Biblia. Amado hermano, la Biblia no es para parcializarse. Hay muchas cosas conflictivas en la Biblia. Dejemos las cosas conflictivas, tomemos lo bueno y avancemos de la mano todo. Gloria a Dios. Hay personas miren, hay personas que buscan adaptarse a los consejos. Una vez yo oí a un predicador decir que los espíritus, ellos mismos se unen. Si usted es un chismoso, usted se va a unir a un espíritu, a una persona que es chismosa. Si usted, esa persona calumniadora, usted ve hoy en día que un homosexual anda con un homosexual, un ladrón anda con otro. Usted nunca ve un ladrón andando con un ministro de la palabra de Dios, con un predicador, porque eso lo dijo un predicador en una ocasión. Yo me quedé pensando en eso y a veces pienso que hay cierta verdad en eso, de que siempre los espíritus se unen. Y entonces, hay gente que buscan opiniones a la cual ellos se puedan sentir cómodos y no una opinión que lo vaya a hacer, que vaya de acuerdo a lo que ellos no quieren escuchar. Hay quienes buscan consejos con la misma persona que opina igual que ellos. Hermano, no, eso no es un buen consejo. Mire, hay gente que han aconsejado, podemos ver la Biblia plagada de malos consejos. La mamá de Acab, fue una mujer que aconsejó mal a Acab. Mire, hay también buenos consejos. Por ejemplo, yo puedo deducir de un buen consejo, amado hermano. Mire, Jetro era el suegro de Moisés. Él no tenía ni relación con el pueblo de Dios. Y Moisés estaba cargado en los asuntos cotidianos del pueblo. Atendía a todo mundo, a Raimundo y a todo mundo. Y Jetro lo observó. Y un buen día Jetro lo llama y dice, Moisés, ven acá. Yo estoy hablando de Éxodo 18, 19, si usted lo quiere leer. Y le dice, mira, le dijo Jetro a su yerno, te aconsejaré y Dios estará contigo. Reúne dentro de las tribus, de donde estaban ellos reunidos por tribu, recoge príncipes que atiendan el consejo de cada uno de sus conciudadanos
y que ellos atiendan las necesidades de cada uno de ellos. Y las cosas más difíciles, entonces los príncipes te la van a traer a ti. Y mire, es más, a Dios le pareció bien el consejo que un hombre extranjero le dio al hombre de Dios. Yo recuerdo muchas personas que no son cristianos, amados hermanos, me han aconsejado muy bien. Y ellos me han dicho, tú eres un siervo de Dios, tú eres un hombre de Dios, tú crees en Dios, confía en Él, porque llega un momento en que el balance de las situaciones de la vida, tú divagas en los pensamientos y te hacen a veces hasta dudar si realmente, cuántas veces yo no he dudado si de verdad Dios me llamó. Pero cuando entro en la razón, entonces me encuentro en que Dios me dice, con que estás dudando, ¿verdad? Yo te voy a demostrar que yo sigo siendo tu Dios. Porque dudamos, somos humanos, somos personas con sentimientos, con emociones, que nos emocionamos. Muchas veces queremos tomar una emoción para agradar a alguien y esas emociones muchas veces nos pueden conducir a errores. Pero este hombre Jetro aconsejó a su suegro y a Dios le pareció bien. Aleluya. Gloria a Dios. Parece que la luz como que está. Bien. Éxodo 18, no era, le dije. ¿Quién fue otro que aconsejó a, por ejemplo, David? David en sus últimos días aconseja a su hijo Salomón. Mira, Salomón, Primera Reyes 2, 1 al 9. Mira, Salomón, esfuérzate. Sirve a Dios. El consejo mío para cada uno de nosotros que estamos, que me escuchan, aquellos hermanos, aquellas personas que me escuchan, en esta vida, el mejor consejo que podemos obtener es que podamos servirle a Dios, porque el que le sirve a Dios, Dios paga bien. Yo le serví al diablo muchos años de mi juventud, ¿y cómo me pagó? Mal, en la cárcel, ¿sí? En derrota, viviendo de un lado para otro, como errante. Así me pagó el diablo. Y había dinero, había mucha plata, pero esa plata, eso no servía. Ahora en Dios, yo puedo coger $1 y ese dólar pareciera que fuera como $1000, porque cogí el consejo de Dios. David aconsejó a su hijo Salomón. Aconsejemos a nuestros hijos que hay que buscar a Dios. La salvación es mía. Mis hijos tienen que velar por su salvación. Tus hijos tienen que ver. Amigo, si tú en este momento me estás escuchando y tú no has cogido el buen consejo de escuchar la voz de Dios, amado, tu vida peligra. Tu vida corre peligro, amado hermano. Corre ante Jesús. Y en esta mañana acepta a Jesús como tu Salvador. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Volverse del mal, de lo que no estaba haciendo correcto a lo correcto. Eso es arrepentirse. En esta mañana es un buen consejo. ¿Qué otro personaje podemos hablar en esta mañana? Miren, en la iglesia hay mucha gente desanimada. ¿Por qué? Porque están oyendo malos consejos. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo, déjeme buscarlo, Primera de Timoteo, santo Dios, Primera de Timoteo 2:1-9, santo Jesús. Timoteo le dice a Pablo, aviva el fuego que hay en ti. ¿Cómo yo puedo avivar el fuego que hay en mí? Leyendo la Escritura, creyéndole a Dios, que yo soy su hijo. Como dice el canto, ya yo no soy esclavo del pecado, yo soy hijo de Dios. Yo puedo tomar una decisión propia. Ya yo no me dejo de dominar por el pecado. Ahora yo tengo el control. Si yo le abro la puerta al pecado, fui yo el que se la abrí. No fue Dios, pero yo tengo el control de decirle no a esto, no a lo otro, no a lo que me quiere separar de Dios. Entonces, aviva el fuego que hay en ti, amado hermano. Uno de estos días estábamos en el culto y alguien preguntó que quiénes no tenían dones. Y algunos levantaron la mano. Yo quiero decir algo porque la palabra es muy preciosa, muy buena y muy buena para aconsejar.
Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanan. Echarán fuera demonios. Jesús dijo eso. Pablo habló de los 12 dones en Corintios. Pero déjeme decirle algo, amado hermano, o amigo que me escucha. Cuando Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mí, ya el Señor le estaba delegando el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritu. Así que si tú crees en Jesús, amado hermano, ya esos dones están en ti. Porque lo dice clarito, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán la mano sobre él. No es que el pastor es el único que sana, que puede orar por un enfermo. No soy yo. Somos todos, amado hermano. Si tú crees en Jesús, ese don se te ha dado. Y si entramos en los dones de sanidad, bueno, es lo mismo de lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer, amado? Avivar ese fuego. Yo lo creo, Señor. Yo creo, mire, mis hijos cuando estaban chicos, mi esposa, yo oro por mi esposa, y cuando mis hijos estaban chicos, yo le decía, ponme la mano y ora. Qué oración más sencilla, y orando, Dios sana a mi papá, sana a mi mamá. Qué bueno es eso, amado hermano. Es un buen consejo que le podamos dar a nuestros hijos cuando estén en situaciones. ¿Cuántas veces Dios no me sacó de situaciones difíciles por citar el buen consejo de Dios? Avivemos el fuego, amado hermano, que hay en cada uno de nosotros. ¿Qué otro consejo podemos hablar de hoy? Mire, vamos a hablar del consejo de hoy de la desintegración de la familia. Hoy hay muchos hogares desintegrados. ¿Por qué? Los hijos desintegrados, los esposos desintegrados, la esposa desintegrada. ¿Por qué? Porque el mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el consejo que Dios le da a la juventud, a los jóvenes. Miren, no voy a decir el nombre de la persona, pero una persona que fue muy importante, ganó miles de dólares, hasta no creo que iba a ganar millones de dólares. Ese personaje, hermano, cuando empezó, porque él vino de abajo, de los extractos más abajo, cuando él empezó a subir a la fama, a tener dinero, a viajar por el mundo con la fama, su mamá parece que tenía necesidades, amado hermano, y un día él le pegó a su mamá. Ellos no eran creyentes, amado hermano. Bueno, creyentes de todo esto puede pasar. Y déjeme decirle algo. Desde ese día que él le pegó a su mamá, yo le di a mi esposa y a los que estaban conmigo, digo, él va rumbo al fracaso. Porque ahí no está diciendo, si tú eres creyente, honra a tu mamá. Si tú no eres creyente, no lo honra. Ahí dice tácitamente, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Estoy hablando de... Pues, mire, y no solamente Dios dijo eso en Efesios, sino lo dijo en Éxodo 20:11, eso se encuentra en él, y en Efesios 6:12. Es el único mandamiento con promesa para que tus días sean largos en la vida. Si un hijo maltrata a su padre, le pega, ¿qué usted cree que va? ¿Qué espera? ¿Qué espera? Una sociedad desintegrada. ¿Por qué hay muchos esposos y esposas desintegradas en nuestro día, amado hermano? Miren lo que dice la Biblia en cuanto a los esposos y las esposas. Los esposos, las casadas, voy a empezar con las esposas. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Sujeta, amado hermano. Como dice, yo oí una persona decir a un esposo, yo quiero que tú me sometas. No, es sujetar y someter son dos cosas muy diferentes. Por eso que usted ve que en muchos hogares, aún cristianos, hay hombres que someten a sus esposas. No es someter, es sujetar. ¿Qué es sujetar? Mantener un equilibrio de balance en cuanto a la armonía del matrimonio. No es que la mujer va a ser contenciosa, va a ser iracunda, no que ella va a ser la mamá del esposo, no. Sujétese, él es la cabeza. Y esto no se trata de que porque Dios puso al hombre de cabeza, no. Se trata de armonizar, de unir, no de desunir, amado hermano. Los malos consejos, vuelvo y le reitero, lo que hicieron fue desunir las tribus. Y si un buen matrimonio o un buen hogar quiere funcionar, amado hermano, sujetes. Busquemos consenso.
cosas que nos pueden ayudar. Conversemos. Hay un momento en que podemos conversar como esposo y esposa. Y entonces oír el buen consejo, no era, bueno, yo me voy a someter. No es que tú vas a hacer la voluntad mía, no. Es que vamos a encontrar un punto en que vamos a consensuar para poder vivir en armonía como hogar, como familia. Los esposos, vamos a ver, marido, oiga lo que dice Dios, marido, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25, marido, amen a sus esposas. En estos días yo preguntaba aquí en mi casa, en mi hogar, preguntaba, ¿por qué siempre yo tengo, miércoles, ya se me olvidó, creo que ya voy como para llegando a los 40 ya de casado. De tanto uno está casado, ya a algunos se lo olvida. Ella me lo recuerda así, porque cuando viene el día de aniversario, hay como una campanilla diciéndome, hey, está por ahí el aniversario de matrimonio. Y ya usted sabe que te están mandando un mensaje. Pero en estos días yo preguntaba aquí, que ¿cómo debe ser el amor? Si uno demuestra o solamente con palabras. Porque a mí me parece que las palabras están bien. Y nosotros los hombres tenemos, lo digo por mí, no, yo no sé, usted allá que me está escuchando, nosotros no somos muy dados a todo el tiempo estar diciendo, no, mi amor, te amo, yo amo a mi esposa. Pero no todo el día, todos los días. Y las mujeres quieren oír eso todos los días. Pero muchas veces tú lo demuestras. Y yo le decía aquí muchas veces, ¿qué es más fácil? ¿Está diciendo la palabra o demostrarlo? Demostrarlo. Pero ella de todas maneras quiere oír esa palabra mágica. Mira, mi amor, te amo. Entonces, ¿qué dice Dios? Hey, amen marido, amen a su esposa. ¿Y eso qué va a ser, amado hermano? Muchas veces cuando tú le dices eso a la esposa, santo Dios, tú vas a tener una semana agradable, tú vas a tener un fin de semana como en el de Cameron o allá en Disney, todo te va a ir bien, te van a tratar bien. Entonces, seamos sabios nosotros los hombres. Ahora, no lo digamos por una expresión nada más por decirlo, no. Digámoslo con el sentimiento, con el corazón de que amamos a nuestras esposas. Amén. Entonces, si nosotros oímos esos consejos para estos días, amado hermano, a nosotros nos va a ir bien. Y esta es la clase, el valor de un buen consejo. Quisiéramos tener alguna participación, amado, perdónenme, quisiéramos tener la participación de muchas personas, pero el tiempo es corto, amado hermano. Y quiero que entiendan, amado hermano, y vuelvo y repito esto, amado hermano, actuar sin obtener un buen consejo conduce a un desastre. Miren, mi esposa muchas veces me ha dicho, no hagas esto. Y yo he cogido el mal con mi propia voluntad, he ido a hacer porque no quise escuchar el consejo que mi esposa me dijo y he hecho lo que a mí me pareció bien y luego cuando me encuentro de que metí la pata, hice un mal negocio, me metí con una mala persona, entonces digo, debí haberle hecho caso a mi esposa. Otras veces sí me ha funcionado, yo mismo tomé, a veces no he consultado con ella, yo mismo tomé la decisión, no busqué consejo de ella y muchas veces funcionó, pero la gran mayoría de veces consulto con ella para ver si eso va a funcionar y si yo veo que ella está de acuerdo, hermano, si ella me dice que sí, créamelo que hay dos que estamos pensando en un buen consejo, pero mi esposa no es muy dado a celebrar muchas veces lo que yo pienso, a decirme no, ve, dale, no, ella cuando me tiene que decir que voy a fracasar, ella me lo dice y yo creo que eso es correcto, aunque muchas veces me digo, ¿con quién yo estoy casado? Yo estoy casado con un enemigo, no, amado hermano. Porque a veces queremos oír que nos digan lo que nosotros estamos pensando. Y digo, no, dale. No, muchas veces yo creo que cada persona tiene su personalidad y nosotros debemos respetar lo que ellos piensan también. Oyó el consejo, amado, actuar sin obtener el consejo sabio. Eso conduce al desastre. ¿Qué más podemos ver? La importancia de escuchar el consejo. En estos tiempos estamos falta de buenos consejos, amado hermano. Esta mañana
quiero terminar esta clase haciendo una oración, amado hermano. Vivimos un tiempo difícil. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación. Los hogares, el desempleo. Necesitamos que nuestros mandatarios puedan tener buenas personas que lo aconsejen. Los ministros, amados hermanos. Hay una situación ahora mismo que quieren poner una cuarentena total de 15 días en la ciudad de Panamá y en Panamá Oeste. Aquí en Colón quieren poner una cuarentena por hora. Son situaciones difíciles, hay presiones, hay gente presionada. Nosotros necesitamos un buen consejo. Nosotros necesitamos buscar a Dios que Él tiene la última palabra. En esta mañana yo te invito desde tu hogar a que te unas a mí y vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar por el país, vamos a pedirle al Señor un buen consejo que llegue a los oídos de nuestros gobernantes y pueda haber una palabra sabia. Padre, en esta mañana, Señor, yo oro, Señor, a ti, para que en el nombre poderoso de Jesús tú puedas traer, oh Dios, un buen consejo a nuestros gobernantes, Señor. Oh Dios, y que pueda haber una solución en cuanto a los medicamentos, en cuanto a la ayuda que se le está dando a cada persona en este país. Padre, en esta mañana, Señor, yo te pido por cada familia tuya, Señor, que me está escuchando y aquellos que no me están escuchando, porque tu palabra dice, oh Dios, que no hay justo desamparado. Padre, que tú serías nuestro médico, Señor. Oramos por los que están en los cuartos de urgencia. Oramos por los que están en cuidados intensivos, Padre. Oramos, Señor, por el contagio que hay elevado en nuestra población, Padre. Oramos para que en el nombre de Jesús todas esas obras se puedan detener, Padre, y pueda venir la paz tuya a nuestra ciudad, a nuestro país, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. En esta mañana, amados hermanos, Dios le bendiga a su casa, su hogar, su familia. Nos vemos en una próxima, una próxima vez en una transmisión. Gracias, Dios le bendiga. Amén. Estamos despedidos. Gloria a Dios.